8 años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. Om Radio TV. Seamos talladoras de palabras, porque la escritura es un reencuentro consigo misma. DEMAC Puebla presenta para mujeres que se atreven a contar su historia. Comenzamos. Todas bienvenidas al programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hoy es miércoles 1 de diciembre, el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Yo soy Andrea Cerny y les voy a estar acompañando en un programa muy padre. Le doy la bienvenida a nuestras invitadas, Ale Hernández y Rosalba Zambrano. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También le agradezco mucho a Un Radio por este espacio porque nos permite llegar siempre a más y más mujeres. Eh, Les comparto un poquito brevemente quiénes somos. Nosotras somos DEMAC Puebla, somos una asociación fundada y dirigida por la doctora Amparo Espinosa Ru García, en donde nos dedicamos a resguardar las historias de mujeres mexicanas y a promover la escritura autobiográfica. Todo esto lo logramos a través de diferentes actividades, de diferentes talleres, que son los más importantes en nuestra asociación. Entonces, si un día ustedes tienen ganas, tienen la curiosidad, tienen alguna duda, todas nuestras fechas, todas nuestras actividades las ponemos en nuestro sitio web, en nuestra página de Facebook o también se las podemos mandar por WhatsApp. Les dejo los datos. Nuestra página web es www.demac.org.mx. El MX es muy importante, luego se les olvida y me dicen, no, ya aquí no hay nada de eso, porque es otra página. Entonces, acuérdense de poner el punto MX. También en Facebook estamos como DEMAC Puebla y en nuestro WhatsApp nos pueden escribir al 22 27 39 81 06 y ahí les damos cualquier información que ustedes requieran. Ahora sí, pasamos con el tema. Como les comentaba, hoy es 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La semana pasada platicábamos un poquito de qué significa que haya un día mundial sobre cualquier tema y significa que es un asunto tan relevante, frecuente y en este caso preocupante que se le destina un día para que los gobiernos y organizaciones tomen medidas respecto al tema. Se trata también de un día para elevar la conciencia pública en cuanto al tema. Les voy a dar un poquito de contexto. Eh, Desde 1988, el 1 de diciembre se trata de un día dedicado a la prevención del VIH y a darle luz a cómo afecta a determinados grupos, las poblaciones clave para su eliminación y también para traer atención a las personas que viven con el VIH. Y hay que entender un poquito de qué es el VIH-Sida. El virus de inmunodeficiencia humana, VIH son sus siglas, es el virus que causa el SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita el sistema inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se llama SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una vez que la persona tiene el virus, este permanece dentro del cuerpo de por vida. Para compartirnos más información muy relevante al respecto, nos acompaña nuestra muy queridísima Rosalba Zambrano. Rosy, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias, Andy. Muchas gracias, OM Radio. Y bueno, por supuesto, gracias a Dema por invitarme. Yo creo que es muy importante abrir estos canales de comunicación e información para todas las mujeres, jóvenes, niños. Y bueno, la labor que ustedes hacen es muy importante y pues gracias por compartirme esta experiencia, ¿no? Al contrario, Rosy, gracias a ti. Bueno, yo quisiera comentar un poco acerca de el impacto en la población que ha tenido el SIDA desde su aparición. Tengo tres párrafos pequeños de experiencias de algunas personas que viven con SIDA. Y bueno, van entrelazados entre la información que les voy a leer. Gracias. El primero es el año
bueno, es de un testimonio anónimo de 2021 y dice que el año 2021 fue el peor de toda mi vida. Recuerdo esa sensación de agotamiento intenso que hacía que por más que tomara descanso sintiera que no podía conmigo. Tenía mucha fatiga y siempre me sentía con fiebre baja. A mediados de año la pasé muy mal, con cuadros de gripe, mucha fiebre, náuseas. Duró casi 5 días, pero luego mejoré. Y aún así sentí ese malestar general. Fui a hacerme los estudios y el resultado fue positivo. El SIDA ha tenido un impacto considerable en la población, fundamentalmente en aquella que vive en condiciones de marginación y pobreza. ONU-SIDA, en el informe de 2021, menciona que desde sus inicios en 1981 a la fecha, un total de 79.3 millones de personas contrajeron virus. De estos, 36.3 millones fallecieron. Esto es el 47.7% de la población contagiada. 6,1 millón no sabía que estaba contagiada. Entonces, bueno, esto puede propagar mucho más y sin saberlo, ¿no? Solo como referencia comparativa, me gustaría mencionar que la información oficial señala que desde inicios de la pandemia COVID-19 al 1 de noviembre de este año, el mundo había superado los 5 millones de muertos. Hay quienes mencionan que en la realidad son 17 millones. Si tomamos como referencia esta última cifra, han fallecido aproximadamente 41% más por SIDA que por COVID. Claro está que esto es durante 2 años que llevamos con la pandemia y el COVID, bueno, ya lleva más de 20. Sin embargo, para COVID ya tenemos una vacuna. Para el SIDA aún no la hay, ¿no? Y todo este tiempo han intentado los laboratorios pues hacerla, pero no se ha logrado aún. El informe de ONU-SIDA de 2021 da que cerca de 37.7 millones de personas en todo el mundo viven actualmente con SIDA. De estos, 27.5 millones tenían acceso a medicamentos antirretrovirales, lo que representa el 78%. De estos 37,7 millones, 53% son mujeres y niñas. O sea, es un porcentaje, es más de la mitad, ¿no? Y lamentablemente 59% se encuentran ubicadas en África subsahariana. Eso quiere decir que están en el sur de África, ¿no? Es la África negra. Lo que ha traído como consecuencia 12 millones de niños huérfanos. Lo anterior nos indica que los menores porcentajes están en Occidente, debido a que existe mayor acceso a los medicamentos, así como la posibilidad de que los gobiernos y los portadores tengan medios para adquirirlo. Sin embargo, durante 2020 fallecieron en el mundo 680,000 personas por SIDA. Se denomina tratamiento antirretroviral, el TAR, a la combinación de medicamentos que no curan, eso es importante hacer énfasis, pero que ayudan a las personas a llevar una vida más larga, sana y evitar el contagio del VIH. Entre menor carga viral tengan el virus, es imposible que contaminen a su pareja, ¿no? Que contagien, ¿no? Que pasen el virus. En 2019, 8.3 millones de personas contaban con tratamientos antirretrovirales en 24 países que tienen mayor problema para acceder a estos medicamentos, lo que representa el 33% de la población a nivel mundial. El testimonio de Ale nos dice:
El virus es solo un virus que vive en nuestro cuerpo. Sí, en nuestro cuerpo. Nosotros somos los dueños y debemos de convivir con él. No dejar que nos domine. La vida no se acaba, la vida comienza de una manera diferente, quizá no como desearíamos que fuera, pero debemos sacar provecho de lo que tenemos. Yo creo que este testimonio es de la esperanza que representa los antirretrovirales para las personas portadoras, ¿no? Ujú. Por otra parte, los números en México nos muestran que desde que inició el VIH-Sida en el mundo, el mayor número de un total de 327.260 son hombres, 266.385 y mujeres 60.875. De este total, 33% han fallecido. Y de la población total de los 327.260, 10.339 son niños. Es importante mencionar que durante 2021 han sido detectados, o sea, en un año, 10.500 casos. Es decir, el VIH-Sida sigue vigente en nuestro país y en todo el mundo. En julio de 2020, la Organización Mundial de la Salud manifestaba su preocupación porque a partir de la pandemia COVID-19, varios laboratorios estaban invirtiendo todos sus recursos en fabricar vacunas para abastecer al mundo, por lo que habían dejado de producir otros medicamentos, como los antirretrovirales para pacientes con VIH-Sida. De un total de 73 países, advertían sobre el riesgo de quedarse sin medicamento. Otro problema que se presentó es que varias fronteras fueron cerradas y no había posibilidad de que se enviaran y recibieran los medicamentos. Bueno, sobre todo en la parte más alta de la pandemia, ¿no? Incluso algunas medicinas, por ejemplo, de Pfizer, que yo he tenido que buscar, no las hay y no las están produciendo. Hay que comprar un genérico, pero bueno, esto está pasando en varias medicinas. Según los datos publicados por UNOCIDA y la Organización Mundial de la Salud, el número de nuevas infecciones por VIH disminuyó un 39% entre 2000 y 2019. Las muertes relacionadas con el VIH se redujeron en un 51% en ese mismo periodo. Se salvaron alrededor de 15 millones de vidas con el tratamiento de los antirretrovirales. El problema está en que debido a la pandemia, como he mencionado, ha dejado sin abastecer al menos 6 meses sin medicamento, por lo que se corre el riesgo de duplicar el número de fallecimientos en África subsahariana. Y yo creo que en varias partes de la población mayormente afectada y que no está recibiendo la medicina, ¿no? El medicamento. Bueno, incluso con la variante de Omicron, pues bueno, el problema sigue aún vigente, ¿no? Con la cuestión de adquirir la medicina. Como nos dijo hace un momento Andrea, pues el SIDA ya tiene bastante tiempo y las maneras de adquirirlo, que ya las iremos comentando, son diversas, ¿no? Sin embargo, yo creo que las mujeres representamos el mayor porcentaje de riesgo y porque somos más vulnerables ante las conductas machistas que son muy arraigadas en nuestro país, igual que en muchos. Si el hombre toma, lo que sea, pues incrementa el riesgo, ¿no? De la infección. Por ejemplo, durante las relaciones sexuales por vía vaginal o anal, nosotros corremos mayor riesgo de adquirir el VIH porque somos receptivos, ¿no? Entonces, nosotros recibimos la penetración y es ahí donde se corre el mayor riesgo. Otra población particularmente afectada son los niños.
Se estima que en el mundo durante 2019 hubo 95,000 muertes relacionadas con el VIH y 150,000 nuevas infecciones en niños. Bueno, esto es a través de la madre, o leche, en fin, ¿no? De este total, solo recibían el tratamiento antirretrovírico alrededor de la mitad, es decir, el 53% de los niños que lo necesitaban. Asimismo, la falta de medicamentos con formulaciones pediátricas adecuadas ha sido un obstáculo para mejorar los resultados en la salud de los niños que viven con VIH. Los últimos datos muestran que se ha pasado por alto las oportunidades para identificar a los recién nacidos y a los niños pequeños que viven con VIH de forma temprana, pues más de 1/3 de los niños nacidos de madres que viven con el VIH no se han sometido a pruebas. Por tanto, no se les administran los medicamentos. Alrededor del 50% de estos niños probablemente mueran antes de su... En UNOSIDA se procuró que los niños y adolescentes tuvieran acceso a un tratamiento antirretroviral, poniendo especial énfasis en 23 países pobres, 21 de los cuales están en África. Sin embargo, el número de chicas, adolescentes y mujeres jóvenes que adquirieron el VIH en los 21 países prioritarios fue de 200,000. Además, la COVID-19 y el cierre de las escuelas ha trastornado muchos servicios educativos, sexuales y reproductivos para las chicas, adolescentes y las mujeres jóvenes. En este sentido, destaca la urgente necesidad de redoblar los esfuerzos ligados a la prevención del VIH para llegar a las mujeres jóvenes y adolescentes. La directora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y directora asociada de programas de salud menciona que las vidas de las niñas y los jóvenes más vulnerables dependen de un niño. Están encerradas en ciclos de vulnerabilidad y negligencia profundamente arraigados que deben interrumpirse urgentemente. Concluyo mencionando un testimonio más. Estaba nerviosa. Me encontraba sentada con mi hija en las rodillas frente al profesional sanitario que pronunciaría las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Prueba de VIH ha resultado positiva. ¿Cómo? Sentí frío por el shock. Mi cuerpo se entumeció completamente, mientras las lágrimas empezaron a recorrer mis mejillas. 1,000,000 de preguntas asaltaron mi cabeza. En aquel entonces tenía casi 30 años y me preguntaba si llegaría a vivir más allá de los 40. ¿Sería capaz de tener más hijos? ¿Volvería a tener alguna relación otra vez? Pero todo lo que pude decir fue una frase: no, es posible. Salí de ahí sintiéndome la mujer más sola del mundo. No quería que nadie lo supiera. Yo había sido una mujer de ojos sonrientes, de tez bonita y cara chapeada. No necesitaba maquillaje, y perdón que lo diga, de cuerpo muy bonito. Ahora no me quiero ver en el espejo. VIH fue un cambio de 180 grados. Mis piernas y brazos son ahora muy delgados. Cuando voy a ver a mi familia, tengo que ponerme doble ropa para que no pregunten. Mis caderas se han escurrido. Gracias. Ay, no, Rosy, muchas gracias a ti. Qué escrito tan valioso, de verdad, muchas gracias por toda la información que compartes. Creo que informarnos es una manera de combatir todo lo que la ignorancia genera, que para mí son todos los problemas son generados por ignorancia. Entonces, te agradezco mucho por compartir esto. Ahorita subrayé algunas cositas de tu escrito que me gustaría comentarte, y Ale, también eres bienvenida si te gustaría aportar algo. Comentas que hasta la fecha es la pandemia que más vidas ha tomado, ¿no? Sé que llevamos 2 años en la pandemia, pero tenemos tantos años con el SIDA el VIH siendo un tema,
pero estaba yo leyendo en lo que leía que porque es más frecuente en los grupos más desatendidos como pueden ser las mujeres, las niñas, los transexuales, los homosexuales, como es más frecuente en estos grupos, se deja muchísimo más desatendido. Claro, Entonces, es una tristeza que todavía no haya una vacuna para esto, ¿no? claro. Sí. También que sigue vigente y eso me llamó mucho la atención porque estuve leyendo eh, que se dejó un poco, ya que bajaron los niveles, se Ujú. dejó de hacer como tanta difusión de la información importante, de las precauciones, de todos estos movimientos y tienen un poco de razón. Yo lo último que recuerdo haber escuchado fue en la secundaria algún, algún comercial o cosas así, donde realmente te informaran, incluso tuvimos una visita en la secundaria, pero a partir de ahí ya no se escuchó nada y más o menos hablan de 10 años en los que no ha habido tanta información y en los que los niveles pues han aumentado por esta desinformación y empieza a surgir la información vieja de los 70s, 80s, que era muy ignorante, ¿no? Que es una enfermedad de ciertos grupos nada más. Entonces, ahorita está habiendo un repunte de la enfermedad simplemente por la ignorancia, ¿no? Por privarnos de esto. Entonces, nuevamente te agradezco por compartirnos tanta información y me gustaría que nos digas de dónde obtuviste tú tu información para que la gente pueda acercarse a esos medios y no quedarnos como ignorantes, precisamente. Claro, gracias, Andrea. Mira, fundamentalmente ONUCIDA tiene varias secciones de información y la Ujú. verifiqué con otras informaciones si coinciden los datos, Perfecto. ¿no? Y algunos informes de aquí también de México, de Ujú. la CNDH, ¿no? Los datos también de las encuestas del SIDA. El SIDA tiene una metodología que elaboró para todos los países para llevar un registro de cómo se presenta, una metodología bastante completa que deben de llevar a cabo todos los países. Y Ujú. México también tiene su informe, y ya tiene el de 2021 de la Subsecretaría de Salud. Entonces también se puede consultar ese informe. Ahí tiene las personas enfermas por año, por estado, por todo. O sea, muchísima información bastante clara. Y la encuentran fácil en Internet, ¿no? Te digo, esta metodología que asumieron todos los países, México la lleva a cabo cada año Ujú. y se encuentra, ¿no? Ahí te dicen niños, mujeres, no está por sector, porque yo creo que ahí también las trabajadoras sexuales, los trabajadores sexuales y todo esto también son un sector de riesgo alto, ¿no? Ujú. Y las mujeres, pues más vulnerables, ¿no? Por todo lo que vivimos en las casas, y más ahora con la pandemia, si se incrementó la violencia, seguro las violaciones, todo esto que pasó en las casas, ¿no? Al estar encerrados. Y bueno, pues no todos podemos tener el privilegio de estar en un espacio cerrado, ¿verdad? Y Claro. solos, ¿no? Sino que hay familias que son muchos los que conviven en espacios pequeños, ¿no? Y bueno, no sabemos, ¿no? El recuento de los daños aún no llega, pero fundamentalmente esas fueron mis fuentes, y bueno, el Internet, San Google, es una herramienta maravillosa, ¿no? Sí. Luego que me invitaste, yo dije, bueno, pues, ¿qué sabemos? Yo me acuerdo haber platicado con niños, digo, con amigos chilenos, y me decían que en Chile, por ejemplo, se había incrementado, pero bastante entre los jóvenes, porque como ya había medicina, pues ya, no te mueres, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues, y lo que dice la secretaria de las Naciones Unidas, de UNOCIDA, que bueno, que hay que incrementar la educación con los jóvenes, con las niñas, con todo, ¿no? Porque se ha dejado, ¿no? Y la gente se sigue muriendo, evidentemente, ¿no? Si no tienes acceso a la medicina, pues eres, pues sí, no hay manera de que te recuperes, ¿no? Claro. Eres Bueno, portado, somos portadoras, pues, ¿no? Si no sí, nos cuidamos. claro, Perdón, como no sé si decías. No, no, contesté. no.
Sí, está perfecto, está perfecto. De hecho, me gusta mucho que lo digas así, que nos compartas tus fuentes, porque son muy accesibles. Como dijiste, todo está en internet y ahorita todos, prácticamente todos, me estoy viendo muy whitezican, pero muchas personas tenemos acceso a internet, ¿no? Entonces, sí, sí es muy fácil de encontrar cualquier duda que tengas de cómo cuidarte, de si tienes dudas de si lo tienes, lo que sea, lo puedes encontrar con una simple búsqueda de literalmente lo que tu duda, la pregunta que tengas, la pones en Google y te van a salir muchísimas páginas, porque yo me puse a investigar de todo y ponía literalmente mi pregunta, así por más tonta que sonara y más ignorante que sonara, yo la ponía y me salía muchísimo, porque se ve que sí hay mucha información alrededor de esto, pero bueno. Ahorita continuamos platicando, vamos a un corte que es rapidísimo, ya saben, y ahorita estamos de regreso. Spotify. Home Radio Podcast. Genera conciencia en la web con Om Radio. Nuestros medios de contacto, WhatsApp y Telegram 2225 77 77 86. Hola a todas, bienvenidas de regreso al programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hoy estamos hablando sobre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Rosy nos compartió muchísima información muy valiosa y bueno, retomando un poco todo lo que nos comentó, lo encuentra en Google de manera muy fácil. La ONU, la CNDH, todos ellos tienen información muy accesible para todos los que la necesitemos, que yo recomendaría que seamos todos, que todos nos informemos. Si todavía no eres sexualmente activo, no importa, hay muchas maneras de contraerlo, aparte de lo sexual, entonces por favor, seamos responsables, leamos, investiguemos, y también para quitar un poco como de los tabús o estigmas que hay alrededor del VIH o el SIDA, por favor, investiguemos. Como comentaba Rosy, hay grupos propensos, como son las mujeres, las niñas. También estaba yo leyendo, dejemos en claro que todos estamos propensos, pero hay grupos más propensos. Entre ellos, la OMS habla de los hombres que tienen sexo con otros hombres, las personas en prisión, las que se inyectan drogas, las trabajadoras sexuales y también las personas transgénero. Ellos suben muchísimo los niveles de contagio y aparte lo peor es que son las más desatendidas, ¿no? Porque como decía, hay mucha discriminación hacia estos grupos, entonces son las más desatendidas y es una pena porque aparte tristemente las personas que ya son portadoras del virus no solo cargan con el peso de tener la enfermedad, sino también con los estigmas y la discriminación que les comentaba. Y aquí me gustaría saber qué fue lo primero que ustedes escucharon del virus, porque yo tengo una historia personal que no saben cómo me duele ahorita recordarla porque me desinformaron cañón de niña. Entonces, bueno, sí me gustaría saber, Rosy, Ale, qué escucharon. Si quieres empezamos con Ale. Gracias. Mira, yo recuerdo que ahora sí que los primeros casos que supe de VIH, viva yo creo que en la primaria o la secundaria, había mucha discriminación. Estaba el mito de que si ya había tocado una cuchara y había comido con la cuchara, podría contagiarse. No estaba aún muy difundido la parte de la cuestión de la salud, del cuidado. Entonces, había demasiados mitos que eran discriminantes, ¿no? Incluso lo consideraban pecado, ¿no? En esa época, tanto las cuestiones religiosas como sociales, hubo mucha discriminación. Hoy la sigue habiendo, sin embargo, ya hay como mayor apertura a algunas cuestiones.
Lo que no está aún bien o que hace que muchas personas fallezcan es las medicinas son muy caras. El tratamiento médico sigue siendo muy caro. En alguna ocasión un conocido mío hace tiempo me contaba, él tiene VIH, me decía que era estudiante universitario y había lugares donde tú ibas a tomar cerveza y pues ahí prácticamente había fiestas, ¿no? Llamémoslo fiestas dionisíacas, de vino, de canto, etcétera, pasiones, y no tenían la cultura del cuidado, de tener información. Estamos hablando que es como por los años 90, más o menos. Es un compañero de trabajo que hoy en día ya tiene casi 50 años, ¿no? Entonces, cuando me cuenta la historia de cómo se contagió, él dice que fue su inexperiencia, de la desinformación que había, todos los mitos que existían alrededor de esta temática, ¿no? De VIH, de parejas sexuales, etcétera. Entonces, él me dice, el tratamiento en el que él está, me dice, es muy caro. Es muy costoso, prácticamente yo trabajo para costear mi medicina, porque sí lo hay en el esquema de salud pública, me dice, pero no está todo. No está todo y lleva una vida con cuidados, con precaución y sigue como ciertas reglas, ¿no? Ya tiene como sus normas a seguir y que las tiene que cumplir al pie de la letra, porque si no le podría causarse daño a sí mismo o causarle daño a alguien más. Aparte de esto de los mitos y el caso que comento, hoy en día vemos que pues ya hay mayor difusión en cuestiones de cómo tener precaución en cuestiones de relaciones sexuales. Hay más información. Sin embargo, todavía existen como mitos o reservas en cuestiones de que si es homosexual, mejor de lejitos, que no se me acerque porque me puede contaminar o contagiar, sin necesidad de que tenga VIH, son mitos, ¿no? Aún hoy en día. Entonces, Andy, yo tengo un texto que redacté en una experiencia que tuve hace mucho de un conocido que yo tuve que falleció de esta enfermedad. Lo que yo recuerdo es que la familia lo hizo a un lado, que de pronto él decidió irse, se fue muchos años y cuando regresó enfermo y solo regresó a su casa a morir. Eso fue lo que a él le pasó, ¿no? Ese es tu escrito, lo que nos vas a compartir ahorita. Ay, si quieres, de una vez, adelante. No nos hagas me causa mucha nostalgia porque de hecho en donde yo vivo, cerca de mi casa, está el panteón a unas 4 o 5 calles y él está enterrado ahí, casi junto a la tumba de mi abuelo, ¿no? Bueno, entonces le puse a mi texto mis recuerdos para él con cariño y respeto. Cuando egresé de la primaria, estuve acompañada de mis padres, hermanos y algunos tíos. También iba mi madrina de graduación con su sobrina y hermano. Fue la primera vez que conocí a uno de los hermanos de ella. Con el paso del tiempo me hice amiga del hermano de mi madrina. Recuerdo que me contaba que tenía muchas novias. Algunas las llegué a conocer. Un día llegó y me dijo, ya no tengo novia, ahora tengo novio. Estoy seguro que me gustan los chicos. Ya definí mi identidad en varios aspectos. Eso me decía, me dijo. Me contaba de sus parejas, algunos eran jóvenes, otros mayores que él. A veces me decía mi familia, a veces él me decía que su familia se avergonzaba de él. Están enojados conmigo. Mis padres son muy conservadores, no me siento bien en casa. No sé qué hacer con mi vida, ni mi familia ni la sociedad están dispuestos a aceptar personas como yo. Me encantaba ir a los antros de fiesta. Tenía varios novios. En alguna ocasión uno de ellos lo maltrató físicamente y estuvo muy triste, decepcionado. Sentía mucha soledad. En algún momento, en fiestas navideñas, acudí a la casa de mi madrina a degustar el delicioso ponche que había. De pronto escuché cómo mi madrina y sus hermanos decían, hay que separar los objetos que usa él. Es lo correcto. Tomé una cuchara del cajón para comer pierna navideña y me dijeron, deja esa cuchara, no la toques, es de mi hermano. Solo él la usa. Al principio no entendía esa plática del uso y no uso de utensilios. En el transcurso del día me dijeron, es que separamos las cosas de nuestro hermano.
porque no sabemos si nos pueda contagiar de algo. Ya sabes cómo es. Discriminaban a su hermano por su homosexualidad. Sus padres a cada rato lo llevaban a la iglesia a pláticas o para que se confesara y así pudiera cambiar su forma de ser. No estaban a gusto con él. Él siguió viviendo mucho tiempo con sus padres. A veces se ausentaba largas temporadas, se iba a trabajar lejos. En las ocasiones que llegué a platicar con él me decía, no me siento bien con mi familia, no me aceptan. Y era recurrente este tipo de conversaciones con él. Un día se fue de su casa y no regresó a ella hasta muchísimos años después. En ocasiones le hablaba a sus padres por teléfono y decía cómo estaba. En otras se desaparecía por temporadas largas y su familia no sabía nada de él. El tiempo transcurría y no volví a platicar con él. Concluí el bachillerato, la universidad. Ya empezaba yo a trabajar en lo que estudié y no sabía qué pasaba con mi amigo. Su familia le perdió la pista por varios años hasta que un día su hermana recibió una llamada telefónica de un conocido y le dijo, deben ir por tu hermano, está enfermo. La persona les indicó a dónde ir por él, era en otro estado, muy lejos de Puebla. Inmediatamente acudieron y regresó a su casa. No estaba enfermo y desahuciado, tenía VIH. Sus padres y hermanos lo cuidaron por varios meses. Él ya se encontraba postrado en cama. Era como un niño al que cuidaron hasta sus últimos días. Finalmente falleció. En esos últimos momentos que estuvo en casa, lo amaron muchísimo y todos reflejaban arrepentimiento. Él vivió mucha discriminación y olvido. Quizás se sintió solo y desprotegido. Finalmente descansa en paz. Comparto ese texto porque él era más o menos como 7 años mayor que yo. Cuando él falleció tenía 29 años. Lo que sí considero hoy en día, ya también veo las cosas de otra manera, es que si en ese momento la familia lo hubiera apoyado, tal vez hubiera seguido con ellos, hubiera concluido sus estudios y habría estado en familia si no lo hubieran alejado de él por discriminación. Tengo mucho en mi mente marcada la imagen de cuando en esa ocasión separaron los objetos con los que él comía, como la cuchara, porque pues no sé qué pensaban, que si los iba a contagiar de algo. En ese momento aún no tenía VIH, pero sus parejas eran hombres, ¿no? Ya era homosexual. Entonces, Desde ahí ya estaba desde el ahí, estigma de, desde ahí ya venía el asunto y ya finalmente regresa a su casa, pero enfermo. Y prácticamente pues me conmueve mucho y cada 31 de enero cumple años y pues el panteón está cerca de mi casa, voy y lo visito y le dejo flores a él, le paso a mi abuelo y si es una persona que yo conocí y si tal vez le hubieran puesto atención, lo hubieran aceptado, él seguiría aquí. No se habría ido muchos años y no habría regresado enfermo, ¿no? Entonces, esto es lo que viven las personas. No necesariamente para contagiarte de VIH tienes que ser homosexual o lesbiana, ¿no? O sea, a veces son por transfusiones de sangre, hay diversos uso de factores. drogas, tantas cosas. Sí, y en familia, ahora sí que como madre, o sea, tenemos que cuidar a nuestra familia, protegerla y dialogar con ellos y aceptar lo que tenga que ser para guiarlos y orientarlos y terminen, o sea, pues nuestros hijos estén siempre bien en cualquier tipo de contexto, ¿no? Claro, muchas gracias por compartirnos tu historia, Ale. Creo que honras mucho la memoria de este amigo tuyo y le haces mucha justicia también, ayudando a informar. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto y creo que es un reflejo perfecto de lo hiriente y peligrosa que puede llegar a ser la ignorancia en cuanto a un tema, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por compartirnos esto. Ahorita tengo aquí algunos estigmas o frases de discriminación a los que están sujetos las personas que voy a repetir, que voy a decir, por si las estamos aplicando actualmente, por si las pensamos, para que nos demos cuenta que es totalmente erróneo lo que estamos diciendo y pensando. ¿Okay? Creer que solo ciertos grupos de personas pueden contraer el VIH. Ese es un estigma que no es cierto.
juzgar moralmente a las personas que toman medidas para prevenir la transmisión del VIH, que es una idiotez, ¿no? Porque lo que queremos hacer es eliminar este virus. Entonces, si una persona se quiere informar, se quiere hacer pruebas, se quiere cuidar, por favor, es lo que todas las personas responsables tendríamos que hacer. Sentir que alguien merece contraer el VIH debido a las decisiones que toma, como lo comentaba Ale, ¿no? Así pensar que ya porque tienes algún gusto, no, pues te va a dar, ¿no? Que un proveedor de atención médica se niegue a brindarle atención médica o servicios a una persona que tiene el VIH. Eso no se puede hacer. Acabo de ver un video recientemente que algunos médicos te dicen, no, pues es que es una ley oficial mexicana que no se puede, ¿no? No es cierto. Todos te tienen que brindar salud, eres una persona y por eso mismo tienes derecho a ir al doctor, a que te revisen, a la salud tienes derecho. Rechazar el contacto casual con alguien que tiene VIH es una idea muy estúpida. Nuevamente, las personas con VIH son personas comunes y corrientes con las que ellos se cuidan, nosotros simplemente somos otras personas y tenemos que convivir, ¿no? No es una razón para aislarlos. Y bueno, nuevamente aislar socialmente a un miembro de la comunidad porque es VIH positivo. No es nuestro problema, no es de nuestra incumbencia, no nos tienen por qué informar. Y luego referirse a las personas con VIH como infectadas o positivas. No hay por qué utilizar esos términos, no son necesarios y hay algunas personas que ni siquiera se dan cuenta que lo están usando y es hiriente, pero sí es una manera de separar, entonces no hay por qué usarlo. Hay muchas cosas que puede causar que discriminemos y hagamos estigmas sobre las personas y muchas veces es que las mismas personas interiorizan estas ideas, ¿no? Así como de, no, es que yo mejor no voy a decir nada porque me van a decir que estoy infectado, yo no voy a hacer esto porque los demás se van a hacer sentir incómodos, entonces aislamos a las personas. Entonces, por favor, leamos, investiguemos ya, como vimos, hay muchísima información al respecto y no es necesario. Nos quedan 2 minutitos del programa, entonces gracias Ale, les quiero preguntar si tienen algo más que decir y después me voy con otras recomendaciones. Por favor, Ale. Tu micrófono, listo. Hay que informarnos desde la parte... ¿Sí se escucha? Sí. ¿Hola? Sí. Perfecto. Hay que informarnos desde la parte médica, la parte legal, incluso hay fundaciones que apoyan, ¿no? Porque la medicina es tan cara que estas fundaciones muchas de las veces apoyan a personas que no tienen cierta cuestión económica para comprar medicinas. Buscar, investigar en todas las áreas de salud qué medicinas hay, porque algunas son específicamente las dan para estas enfermedades y sin necesidad en ocasiones de que a lo mejor estés afiliado o checar la afiliación a algún servicio médico. Y sobre todo, la parte humana. Tenemos que entender la parte humana, o sea, hay que ser seres humanos con calidez, con bondad, porque también son seres humanos como nosotros. No sabemos las vivencias que hayan tenido, sus experiencias. Debemos de respetar en todo momento a las personas, tengan o no VIH, homosexuales, lesbianas, debemos de respetar. Y bueno, sobre todo valorar. Y bueno, de mi parte, ahora sí que lo que quiero decir quizás como conclusión es, debemos entre todos y todas, y eso es algo que DEMAC fomenta, tener unidad, solidaridad, apoyarnos, porque no sabemos a futuro qué pueda pasar con nosotros o con algún integrante de nuestra familia. No me gustaría que alguien de mi familia sufriera discriminación o algún conocido por tener VIH. Y sobre todo orientar. Los padres tenemos que orientar a nuestros hijos a todas las edades, adultos incluso, ¿no? Pequeños, porque pues también la orientación nos ayuda a que ellos sean precavidos y prevengan cuestiones, ¿no? De este tipo. Bueno, Muchas gracias, Ale. Es muy importante esto que dices, todo lo que dices, pero me quedo mucho con esto que dices al final. Hay mucha pena, ¿no? Como que es mucho tabú hablar de la vida, ya sea sexual o el uso de drogas, nomás te dicen no las hagas, pero
no te explica, ¿no? El por qué no, cómo cuidarte, todo esto, que no haya temas tabú respecto a temas que pueden cuidar a tus hijos, ¿no? Muchas gracias, Ale. Rosy, ¿a ti te gustaría? Sí. Bueno, yo creo que retomar el tema es muy importante, qué bueno que se está tratando, porque se piensa que ya no hay, ¿no? Si ya no se toca, ya no existe. No, lo que comentaba Ale de su experiencia, yo la viví hace, no sé, 15 años, 20, no sé, con un chico, bueno, di muchas clases en la Ibero como maestra, y un chico llegó a pedirnos apoyo, ¿no? Al grupo, porque él era portador, y ese chico nos iba a pedir apoyo para morirse, ¿no? Porque él no había en ese momento medicina ni nada. Entonces, bueno, pues yo sé que me voy a morir, ahorita no tengo trabajo, ¿cómo me pueden apoyar de aquí a que mientras viva, ¿no? Entonces, ahorita el que haya medicina se me hace como bien importante, educar, tomarlo como tema de clase con los jóvenes y todo, porque sigue vigente, ¿no? Como hemos insistido aquí. Antes, lo que decía Ale de la discriminación, bueno, no podía haber un albergue para personas con SIDA cerca, porque la gente hacía protestas para que se fueran, para que se lo llevaran, o sea, ha habido mucha ignorancia, entonces yo creo que es bien importante este tipo de programas. Y ya me callo porque hablé mucho. No, Gracias. muchísimas gracias, Rosy. Bien importante lo que dices. Y pues no tenía idea de lo que viviste hace 15 años con ese chico, pero lo lamento mucho por una parte y por otra, creo que qué bueno que tuvo una persona como tú que lo apoyara, pues lo que quedaba de sus días, ¿no? Les voy a hacer algunas recomendaciones porque ahorita en el sitio web de DEMAC sí tenemos historias de este tema muy, muy padres. Primero está mi testimonio de Margarita Pérez, quien relata la experiencia de vida que tuvo al lado de su esposo, quien padeció el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuenta que llevaban unos meses de casados cuando le diagnosticaron la enfermedad y tuvieron que aprender a vivir con ella. A pesar de que vieron truncados sus proyectos y planes de vida, se propusieron vivir de una manera intensa el tiempo que les quedaba juntos y bueno, esperar el terrible desenlace, no sin antes buscar por todos los medios posibles la cura de la enfermedad. A pesar del gran vacío que le dejó la muerte de su esposo, Margarita agradece a Dios por estar viva. Esa es una de las historias, nuevamente se llama Mi testimonio de Margarita Pérez, ahí la pueden encontrar en nuestro acervo, en nuestro sitio web. Y también Mi vida y mi rostro ante el VIH. Es un escrito autobiográfico de Colibrí, la autora. Aborda un episodio doloroso en el que sufrió una violación en la adolescencia por un taxista, suceso que la marcó de forma irreversible y se convirtió en una fuerte carga emocional, ya que no lo platicó con sus padres. Durante varios años padeció de depresión y físicamente su salud comenzó a deteriorarse. A los 28 años y en la crisis de sus achaques, le hicieron la prueba del VIH en un centro ambulatorio de prevención, atención al SIDA e infecciones de transmisión sexual. Y bueno, empezó su tratamiento contra la enfermedad y se ha ido recuperando satisfactoriamente. Sin embargo, los juicios y discriminación hacia su persona fueron una lucha más. Su participación en talleres la ha ayudado a aceptar su vida con VIH. También acompaña a pacientes en la tarea de defender sus derechos al vivir con la enfermedad. Entonces, bueno, son muy, muy valiosas las dos experiencias y las invitamos a que lo revisen en www.demac.org.mx. Y a ustedes, Rosy, Ale, les agradezco infinitamente que nos acompañaran y las invito también a subir sus historias al sitio web. Y bueno, Radio, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les agradezco muchísimo y por favor, informémonos, es muy importante. Hasta luego, hasta el próximo programa. Hemos llegado al final de tu programa para mujeres que se atreven a contar su historia. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.